Bienvenidas y bienvenidos a Bioética para Beber News, donde analizaremos noticias que tal vez no sean último momento, tal vez no sean tan negativas, pero sí son noticias éticamente desafiantes. Por eso, Bioética para Beber News es lo que llamamos un antinoticiero que hacemos junto a Florencia Luna. Hola, Flor. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien. Y hacemos también junto a Victoria Rodríguez, que está ahí atrás. Hola, Vicky. Hola. Buenas, ¿cómo están? Bueno, en esta tercera temporada, recordamos, es la tercera temporada del podcast sobre bioética, del programa de bioética de la Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y así empezamos Bioética para Beber News. Bueno, la noticia de hoy lleva como título Eutanasia, cómo es el proyecto que avanza en el Congreso. Esta es una noticia del contexto argentino. Sabemos nosotras con acá el equipo, con Flor y Vicky, que tenemos una audiencia que trasciende las fronteras argentinas. Sin embargo, la trajimos porque vamos a hablar de muchas cosas que la noticia nos permite hablar. Pero en síntesis, la noticia habla de que finalmente, después de muchos años y de muchos proyectos que fueron siendo presentados al Congreso de la Nación Argentina, ahora se está debatiendo este tema en comisiones finalmente, con mucha, también con mucha evidencia que diferentes partes que son parte de esta causa fueron recopilando. Por ejemplo, la misma noticia habla de una encuesta que hizo la Universidad de Buenos Aires sobre, por ejemplo, el alto interés que tiene la población argentina en discutir estos temas y también los profesionales de la salud. Así que, bueno, creemos una buena noticia que por lo menos se empieza a discutir formalmente en el Parlamento, pero como decíamos, es una, no es que queremos hablar solo del contexto argentino, sino, Flor, queremos hablar de cómo estos temas se están empezando a discutir mucho más ahora. ¿Cómo fue cambiando esto en términos históricos, en términos geográficos? Mira, en realidad lo que uno tiene que plantearse es que la relación entre la sociedad y la muerte se fue modificando a lo largo del tiempo. Si uno se remonta, por ejemplo, al mundo griego, se va a encontrar con que la medicina era una tecné, una técnica, un hacer, básicamente sobre la naturaleza humana, y lo que se buscaba era como restablecer esa armonía. Entonces, lo que había que evitar era lo que los griegos llamaban la hybris, que era como la desmesura. Si lo pensamos, actualmente tiene que ver con una idea como de armonía del cuerpo en sí mismo. Ahora bien, esto se modifica muy fuertemente, por ejemplo, en lo que es el mundo moderno, y aparece esta idea de la ciencia baconiana, básicamente, que lo que busca es conquistar la naturaleza, hacer, digamos, todo lo posible para, por ejemplo, que sigamos viviendo cada vez más, ¿no? Toda la medicina también se puede pensar como un proceso de lucha contra la muerte, contra la enfermedad, que tiene sus aristas positivas, pero que vamos a ver que también tiene sus aristas negativas. Y entonces, por ejemplo, si uno piensa en cómo muchas veces nos referimos a la medicina, vamos a ver un montón de metáforas de guerra, ¿no? Luchar contra la enfermedad, destruir el virus, ¿no? Hay todas unas metáforas que aluden a esta visión de la ciencia básicamente baconiana y a la idea de la muerte como el enemigo a, digamos, destruir o a dominar, ¿no? Si bien todos nos vamos a morir y esto es como inevitable. Pero ¿qué pasa? En el mundo contemporáneo y con el avance de esta ciencia baconiana, también empieza a aparecer como una nueva epidemiología, ¿no? Ya uno no se muere de una neumonía en su casa, de alguna manera acompañada por sus seres queridos.
sino que esto empieza a ocurrir en los hospitales, en las instituciones de salud, muchas veces en las terapias intensivas, ¿no? Con toda una parafernalia de instrumentos que lo que hacen es, bueno, prolongar y prolongar y prolongar, digamos, la muerte, o procesos o tratamientos cada vez un poco más agresivos, que por ahí, digamos, las terapias intensivas se piensan para un evento agudo y restablecer la salud, pero que en muchos casos termina ocupando este lugar de estar en estos momentos finales. También hay un cambio en la sociedad. Antes teníamos familias extendidas, en casas más grandes, en donde por ahí, familias además que por ahí estaban juntas, digamos, los matrimonios eran, entre comillas, para toda la vida. Entonces uno tenía sus suegros, los tíos y los familiares que eran parte de, qué sé yo, 40 años de pareja, ¿no? En casas más grandes, en donde uno también podía hacerse cargo de sus ancestros, sus seres mayores, ¿no? Entonces, todo esto empieza a hacer como ruido, es mucho más difícil la muerte en los hogares, ¿no? Cuando los padres trabajan, padre, madre trabaja todo el día, donde está en un departamento que es pequeño, donde no hay lugar para albergar a esta persona anciana o esta persona que está padeciendo, que implica un montón de infraestructura. Entonces, esto va llevando a cada vez como a un resquebrajamiento, uno podría decir, de lo que era la dinámica previa, ¿no? Sumado a, como decíamos recién, ¿no? La penicilina, drogas, respiradores, maquinarias para dializar, hidratación y nutrición artificial, que hacen que todo este proceso se haga muy largo y en algunos momentos también quizás muy cruel, ¿no? Porque termina siendo algo que la persona ya no quiere más. Entonces, parte de los planteos también tienen que ver con estas nociones de, bueno, cantidad de vida versus calidad de vida, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo queremos llegar a la muerte? Y también empiezan a haber procesos y también empiezan a haber, digamos, junto con todos los derechos humanos, la concepción de la importancia que tiene la autonomía en nuestras vidas, empieza a haber también la idea de que, bueno, uno también no solo elige cómo vivir, sino también cómo llegar a la muerte, ¿no? La muerte es un proceso que está relacionado con nuestra vida y que podríamos y debemos quizás tener algo para decir respecto de esto, ¿no? Y no entregarlo a el ámbito meramente médico. Exacto. Sí, estaba pensando cuando hablabas que tal vez son temas difíciles de discutir en los ámbitos más formales porque en realidad la muerte en sí misma es un tema tabú y pensaba que eso tal vez era un poco tradicional en sociedades más bien religiosas o de corte católico, pero después me acordaba también de México que tiene ahí unas mezclas de religiones y que en realidad, digamos, el ritual alrededor de la muerte es bien distinto al que, por ejemplo, tenemos en Argentina o en otros países del sur del continente, ¿no? Em, estaba, Exactamente. Es un sí, poco lo que vos decís, Pao. Es un tema tabú, es muy difícil de hablar. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero es difícil hablar esto en familia, ¿no? Entonces, esto genera, bueno, una suerte de problemas, ¿no? y pensaba en ese sentido que esto es muy importante para quienes nos escuchan. Todos los aspectos más teóricos e instrumentales de la eutanasia y del suicidio asistido que vamos a mencionar en breve, nosotras con Flor los hemos abordado en la temporada 1 del episodio 6. Ahí damos cuenta de las definiciones, de los argumentos a favor y en contra. Digamos, es un lindo episodio si quieren escuchar antes de este. Lo que podemos decir es que obviamente la eutanasia tiene que ver con un proceso que se da en el marco de una institución sanitaria y que se proceda a la muerte de una persona y que esa decisión es voluntaria y que se hace por medio de procedimientos médicos, para tener una definición. Pensaba que todo, además, todo lo que está en esto que vos venías contando, no solo la muerte es tabú y esto de las concepciones históricas, sino todo lo que está
cerca de la muerte, porque por ejemplo, la vejez que se supone que está cerca de la muerte es una cosa que también todo el tiempo estamos queriendo como evitar, alejar. Y hay todo un, un comercio y una investigación y cosas que también trae la medicina en esto de medicalizar cosas que no son patológicas, pero sí para detener ese proceso, como si detener el envejecimiento nos alejase de la muerte, ¿no? Sí, y también hay como un ensalzar la juventud, ¿no? De una manera tal que hace que, bueno, la vejez, la enfermedad sean, y bueno, vistas de una manera negativa, ¿no? En la sociedad. Y eso es muy difícil, ¿no? Antes por ahí los ancianos tenían como la sabiduría, aportaban digamos, sus saberes. Ahora eso ya no existe, ¿no? Los ancianos o los adultos mayores, como se quiera llamar, empiezan a estar como afuera de la sociedad, ¿no? La Ujú. sociedad sigue y ellos quedan como afuera, ¿no? Y esto es parte, yo creo que también de toda esta, de este cuestionarse respecto de qué está pasando en estos momentos con nuestra forma de morir, ¿no? ¿Cómo queremos llegar a este proceso? ¿Cuánto, digamos, enfermedades degenerativas, por ejemplo, que uno sabe que va a estar cada vez peor y uno dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde esto me resulta digno? O sea, yo, no sé, por ejemplo, una persona que, no sé, fue maestra o profesora o que... eh, y que se dedicó a esto y dice, bueno, y tengo que terminar en un estado casi en donde no reconozca a mis seres queridos, a mis hijos, a mis hijas, ¿no? Hasta dónde, o en donde no pueda controlar, qué sé yo, finteres y me tengan que estar cambiando. ¿Es esta una forma de morir que quiero? Porque también me parece que acá lo que aparece es esta idea de, bueno, la vida como parte de la muerte también. Desde que nacemos empezamos a morir un poquito. Entonces, bueno, el poder pensarlo, poder hablarlo en familia, bueno, es parte de lo que se viene en un punto. Por lo menos para algunas personas, porque yo creo que estas legislaciones lo que hacen es ayudar a aquellos que fundamentalmente le tienen miedo, sobre todo el proceso de sufrimiento, de falta de dignidad, esto que estábamos hablando, a quedarse tranquilas respecto de que hay una alternativa que se pueda manejar, ¿no? Quizás es también, no sé, esta ilusión de poder controlar todo, pero por lo menos decir, bueno, ¿hasta dónde querría llegar, ¿no? ¿Hasta dónde acepto seguir padeciendo? Porque puede ser que cuando estoy sano o cuando estoy sana, decida que no quiero nada, que quiero seguir viviendo hasta el final, no me importa, la vida es lo más importante, pero puede ser que cuando esté en ese momento de sufrimiento empiece a decir, bueno, no, quizás necesito hacer algunos cambios con esto, ¿no? Quizás no quiero seguir, digamos, que me pongan una traqueostomía, que me dialicen, que no, digamos, hasta acá llegué. Quiero morir, pero quiero morir quizás de una manera un poco más natural, si eso es posible, ¿no? Además, es importante hablar, y sobre todo en familia, para que cuando llegue ese momento, que como vos decís, inevitablemente va a llegar, digamos, em, no le tengamos que transferir esas decisiones a nuestros familiares que no, o al equipo de salud muchas veces, que no es fácil para otras personas que son externas a nosotros, ¿no? Un poco también eso tiene relación con lo de las directivas anticipadas que también en la temporada uno lo hemos hablado, pero bueno, un poco va la misma lógica, pensar y hablar sobre cómo queremos morir, sobre qué procesos queremos atravesar y cuáles no cuando estemos cerca de la muerte, también nos facilita a los familiares, ya sea que seamos los familiares o que seamos los protagonistas, a nuestros familiares, digamos, le quitamos un peso denso que después es difícil de cargar, ¿no? Porque al final parece que cualquier decisión que tomes respecto a un familiar que está en esa situación nunca te va a parecer la adecuada, o por lo menos te va a costar atravesar eso. Entonces, hasta también es una cosa como colectiva
para sentirnos mejor. Sí, de hecho es muy interesante porque, por ejemplo, en algunas sociedades en las cuales está o existe la posibilidad de, por ejemplo, el suicidio asistido, lo que uno ve, por ejemplo, y es el caso, por ejemplo, de Suiza, ¿no? En donde existe el suicidio asistido y lo pueden hacer extranjeros. Entonces hay muchos extranjeros, por ejemplo, muchos ciudadanos ingleses y ciudadanas inglesas que van a Suiza, por ejemplo, hacen como fiestas de despedida, ¿no? En donde lo que buscan es decir, bueno, está todo bien, yo estoy eligiendo esto, yo ya no quiero seguir sufriendo acá, no es algo, digamos, nuevamente, es parte de la vida, de lo que estoy eligiendo y esto es lo que yo quiero para mí, ¿no? Entonces, si uno también puede ver este proceso de una manera menos negativa, ¿no? Menos, claro, el que se queda en el mundo va a extrañar a esa persona, pero quizás el sufrimiento que le espera a esa persona es tal que uno tiene que también quizás consolarse y aceptar, bueno, las decisiones de estos seres queridos que dicen, bueno, hasta acá llego. Sé que tengo una enfermedad degenerativa, sé que esto va a ir cada vez para peor, ahora todavía estoy bien, me puedo despedir bien de los seres que quiero y tomo esta decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que uno lo tiene que pensar desde otro ángulo, ¿no? No es la muerte, la eutanasia, tal como se concibió, por ejemplo, empezó música. ¿Qué pasó? De vos sale. Sí, ¿Lo podemos de- espera que no sé qué es. No sé de dónde sale. no lo podemos dejar como algo, como un mensaje del cielo que nos manda Dios por hablar de la muerte? Para que bailemos al ritmo del amor. Hablando de fiestas de despedida, hay una película israelí del 2014 que se llama justamente así, La fiesta de despedida, y yo la recomiendo muchísimo. A veces viste que las películas ayudan a mirar o a entender los temas de distintas maneras, y es una película un poco en tono comedia sobre unas personas que viven, eh, es una especie de centro donde viven muchas personas mayores, pero es muy lindo, viste que ahí las personas mayores se organizan para vivir bien en comunidad, qué sé yo, y empieza a pasar esto, empiezan a decidir morirse, bueno, con un método que es un poco cuestionable, pero bueno, en fin. Y entonces unos amigos, son toda gente más grande que 80, y empiezan a organizar esto de básicamente ayudar a morir un amigo y de hacerle la fiesta de despedida. Y es muy tierno, lo ponen en tono gracioso también, porque tiene algo o lo muestran así, digamos, como tratándole de encontrar esto que vos decías, otra mirada a ese proceso y que puede ser vivido de otras maneras, si bien obviamente que hay algunos rayos de angustia ahí, pero es muy linda esa peli. Sí, por otro lado, también algo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando esto no está legislado, termina quedando en el ámbito totalmente arbitrario de muchas veces familiares y personal de salud. Entonces, por ahí, cuando uno, digamos, poniéndonos más serios, dejando la beta así, que uno puede decir, bueno, uno tiene que tomarse la muerte de una manera más natural. Igualmente, lo que uno ve, por lo menos en la Argentina, claro, estas son prácticas ilícitas, o sea que no hay un registro claro, pero se sabe que muchas veces depende del personal, de que uno tenga un amigo médico o amiga médica que ayude, que ponga más morfina. Entonces, eso también es cuestionable. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué tiene que ser tan arbitrario? ¿Por qué tienen que decidir el personal de salud y quizás, y por qué no puede ser una decisión propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pensar en legislar es, bueno, agarrar el toro por las astas y ser como más responsables y decir, bueno, esto existe, es una posibilidad, aquellas personas que realmente, porque
también, como decíamos hace un rato, por ahí hay personas que piensan, no, siempre voy a querer esto y de repente se arrepienten y dicen, bueno, por ahí no quiero que me sigan interviniendo. Hasta acá llegamos, sobre todo cuando la persona está lúcida, ¿no? Hasta acá llegamos con esto, pero también puede suceder lo contrario. Puede ser una persona que dice, bueno, yo no quiero sufrir, yo no quiero nada, y de repente se va adaptando. El sufrimiento o la discapacidad va viniendo de a poco y uno se va adaptando y uno valora la vida. Entonces, digamos, lo que tiene esto es, bueno, dar la tranquilidad de que uno va a poder, si por ejemplo, está lúcido, va a poder tomar esta decisión, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto es importante, digamos, destacar la arbitrariedad que muchas veces rodea este tipo de prácticas cuando no está legalizado, ¿no? Y cómo se da. Exacto, sí, sí, exactamente. Siempre es mejor que esté legalizado y después que aquel que quiera usar ese derecho, que lo use y el que no lo quiera usar, que no lo use. Hablando de lo cual, y reflejando todo lo que vos venías hablando al principio, son pocos los países que tienen legalizadas estas prácticas. Tengo algunos datitos para compartir. El primer país que legalizó la eutanasia es Países Bajos en el 2002, o sea, no hace tanto. Sin embargo, el primer país que legisló el suicidio asistido fue efectivamente Suiza, como decíamos hoy en los 40, o sea que en 1942, para ser precisos. Y también Australia tiene una historia de empezar a discutir en algunos estados y recién ahora han terminado de legislar en todos los estados diferentes. De hecho, algunos estados tienen legislada eutanasia, otros suicidio asistido, pero todos los estados. Algunos otros países que tienen legislada la eutanasia son Bélgica también en el 2002, Luxemburgo 2009, Colombia 2014, siendo el único país latinoamericano con eutanasia legal, Nueva Zelanda en el 2021, España 2021 y Portugal, que hace poquito también sancionó la ley de eutanasia y suicidio asistido, Austria 2021, Alemania 2020, dijimos Suiza, algunos estados de Estados Unidos, no todos, y otra cosa que encontré mucho también es que hay muchos países que, por ejemplo, también tienen una tradición católica muy fuerte, como por ejemplo Italia. Sin embargo, el Tribunal Supremo, digamos, ha autorizado algunos casos particulares, ¿no? De personas que han estado 40 años en estado vegetativo, por ejemplo, eso pasó hace poco, y autorizan estas prácticas. O sea, no hay una ley, pero ya los tribunales superiores empiezan a autorizar estas prácticas. Claro, y esto lo podemos complementar, ya que esta noticia es argentina, digamos. Nosotros tenemos alguna legislación, pero que no abarca ni eutanasia ni suicidio asistido. Tenemos, por ejemplo, la ley 26.529 de muerte digna, que justamente, pero que habla de la posibilidad de revocabilidad, etcétera, pero sin embargo no abarca estas prácticas. Tenemos también, como vos señalabas, Pau, y de lo que hablamos, ¿no? Una ley que es la 26.529 de directivas anticipadas, que se pueden agregar a las historias clínicas, ante escribano, público o ante un juez. Tenemos el nuevo Código Civil y Comercial en los artículos 59 y 60 que tratan estos temas, pero que no llegan a tratar el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Quizás, aunque estemos terminando, valga la pena recalcar las diferencias entre una y otra práctica, ¿no? En la eutanasia lo que vemos es que a pedido del paciente, el médico o la médica administra una dosis letal con la intención de evitar un sufrimiento mayor y en general la persona ya no tiene movilidad propia para poder hacer esto, está internado, está en una situación de hospitalización. En cambio, el suicidio asistido al que nos íbamos refiriendo previamente es la persona la que pone fin a su vida con una dosis letal de medicación que está prescripta por su médico, su médica o, digamos, por alguna organización que lo asiste
con la intención de ayudarlo, ¿no? Entonces, en realidad, en general, es el suicidio asistido en donde uno tiene la mayor tranquilidad de que el último movimiento lo realiza la persona en pleno como uso de sus facultades. Entonces, en ese sentido, por eso algunos países aceptan quizás el suicidio asistido, pero no tanto la eutanasia por estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, las dos apuntan a lo mismo si se hacen cuidadosamente, si hay recaudos especiales. Y una cuestión que no señalamos y que yo creo que es fundamental para nuestros países, para la Argentina, pero en general para Latinoamérica, es tener en cuenta la importancia de que haya buenos cuidados paliativos previos. Mm. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en realidad, digamos, no arrojemos a las personas a tener que buscar la eutanasia o el suicidio asistido porque no tienen el cuidado médico adecuado. Los cuidados Totalmente. paliativos, claro, que son holísticos, que trabajan también con los familiares, lo que hacen es pensar en paliar justamente el dolor y el sufrimiento. Y en ese sentido, muchas veces los cuidados paliativos realmente evitan que se llegue a una eutanasia o a un suicidio asistido, porque la persona empieza a sentirse mejor, no tiene dolor y puede pasar todo ese momento. Pero, y acá hay un gran debate con algunos paliativistas, estamos quienes pensamos, yo me encuentro entre los que piensan así, que a veces, aún con cuidados paliativos, uno no logra parar todo sufrimiento. Muchas veces es un Ujú. sufrimiento existencial, psicológico muy fuerte, y bueno, en esos casos, la eutanasia o el suicidio son, el suicidio asistido médicamente, ¿no? Son una opción válida, muy importante, ¿no? Por eso digo, en países en donde hay mucha desigualdad, inequidad, hay problemas de acceso a la salud, el tema de los cuidados paliativos que estén fuertes, que sean, que realmente puedan llegar a esta población que está sufriendo, es absolutamente fundamental. No puede, y de hecho, bueno, yo estoy también, digamos, formo parte de una red de cuidados y derechos de CONICET al final de la vida, nunca me acuerdo, tenemos un nombre muy largo, acá lo tengo, miren. Es la red de cuidados, derechos y decisiones al final de la vida de CONICET, en donde antes de empezar a trabajar con eutanasia y suicidio asistido, estuvimos trabajando sobre el tema de cuidados paliativos como un elemento fundamental, ¿no? Excelente. Me parece un gran momento para cerrar este hermoso episodio. Me parece que hemos transitado por todas las aguas más importantes de esta noticia. Esperemos que la ley encuentre su aprobación pronto. Y bueno, Flor, nos veremos en el próximo episodio. Sí, empezamos con principio de vida, ahora final de vida, el próximo estaremos en el medio, creemos. ¿Quién sabe? Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.